Aquí vamos a elegir la variable del ángulo PSE y la variable de gamma t. Entonces, el número de cédula, la variable del ángulo es 44 y la variable gamma es igual a 4. La velocidad inicial es de 4 sobre 2, entonces es igual a 2 y la aceleración es de 4. Esta es la captura de pantalla de la simulación con las variables ya dichas. La tabla de gráficos, podemos ver algo interesante, es que es ascendente y tiene una constante en cada punto. El desplazamiento descrito por la tabla y gráfica desarrollada, ¿qué tipo de movimiento corresponde? Dice la primera pregunta. El movimiento uniformemente acelerado. El movimiento uniformemente acelerado es aquel donde los cuerpos se mueven en línea recta con una aceleración constante, como lo vimos en la anterior gráfica. Seguimos, el segundo punto es cuál es el valor de la aceleración para cada movimiento. Como estamos hablando anteriormente, es constante, entonces en cada movimiento la aceleración es de 4 porque cada movimiento tiene que ser con la misma aceleración para que sea constante. Lo que no es igual es el tiempo, distancia, velocidad, que estos sí cambian. La pregunta número 3, ¿cuáles son las ecuaciones del movimiento que describen los resultados obtenidos en el laboratorio? El primero, la ecuación de movimiento rectilíneo, que es una ecuación que describe la posición, velocidad y aceleración de un objeto que se mueve en línea recta. Esta ecuación se utiliza de manera en la física y en las matemáticas expresada de la siguiente manera. Para despejar posición, es la posición del objeto inicial, de un momento determinado, x igual a la posición inicial del objeto más velocidad por el tiempo transcurrido. Para despejar velocidad es igual a velocidad velocidad inicial del objeto más aceleración por el tiempo transcurrido. Hacemos ese par. Es solo pasar las constantes. La ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, esta ya la segunda ecuación, uniformemente acelerado, se utiliza para describir la posición y velocidad y aceleración del objeto que se mueve en línea recta con una aceleración constante. Solo se puede realizar cuando tiene una aceleración constante. La ecuación se puede expresar de la siguiente manera: posición del objeto en un momento determinado es igual a posición inicial del objeto más velocidad inicial por tiempo transcurrido más un medio por aceleración por tiempo transcurrido sobre 2 elevado al cuadrado. En esta ecuación nos permite calcular la posición del objeto en cualquier momento a partir de su posición inicial, velocidad inicial y aceleración constante. La pregunta 4. ¿Qué significa que la velocidad negativa y la aceleración sean negativas? Lo que significa la velocidad sea negativa es que el objeto se mueve en dirección contraria a la velocidad inicial que se le dio. La aceleración negativa significa que se está desacelerando o frenando de velocidad, la velocidad del objeto, lo cual está disminuyendo con el tiempo y si continúa de esta manera puede llegar a detenerse, incluso a moverse en la dirección opuesta. Ejercicio número 2, movimiento parabólico. Las mismas variables 44 y T4. Reemplazamos T4 en el simulador por el objeto que lo representa, que es el balón de fútbol. Las otras constantes de gravedad es 9,81 sobre metros sobre segundo al cuadrado, la variable de ángulo que es 44, la variable de masa 4 kilogramos, diámetro 0,32 metros y la rapidez inicial que es 16 metros sobre segundos. Entonces, aquí vemos los pantallazos obtenidos, que en la mayor altura es de 1,15, en la distancia horizontal es de 13,05 metros y la altura es de 6,52 metros, que es su mayor altura. Entonces, las variables a la mayor altura. Aquí vamos a tener las variables ya al final. O sea, en todo su distancia recorrida. Tiempo total, 2,3 segundos. Distancia horizontal, 26,02 metros y altura 0,0. El alcance máximo se soluciona de la siguiente manera. Velocidad inicial
sobre 2 por el seno de 2 por el ángulo sobre la gravedad. Eso nos da un resultado de 26,69 metros. La altura máxima se saca con la siguiente ecuación, que es velocidad inicial sobre 2 por seno al cuadrado del ángulo sobre 2 veces la gravedad, lo cual despejamos y reemplazamos y nos daría 6,272 metros. Y la última, que es el tiempo de vuelo, es la siguiente fórmula. 2 veces la velocidad inicial por seno del ángulo sobre la gravedad. Eso nos da 2,263 segundos.